parece increíble la indolencia, la pasividad, el abandono que tenemos los colombianos con los temas esenciales que nos atañen. Y aquí estoy tratando uno que es materia también de mi escrito en las dos orillas de la mañana de hoy. Los invito a que lo lean, a pagar, porque tenemos una deuda gigantesca que tenemos que pagar. Y porque dejamos pasar una bonanza petrolera que no volverá, gigantesca, enorme, que se fue y se fue para no volver. Y entre ambas cosas, entre la deuda que asumimos durante el gobierno de Santos, que dobló todo el endeudamiento que traía el país, desde Simón Bolívar hasta Álvaro Uribe, y entre la bonanza petrolera que se fue para no volver, sumamos 250 billones de pesos. Le repetimos la cifra, 250.000 millones de pesos. ¿Qué se hubiera hecho con ese dinero? Con ese dinero, pues, decorosamente manejado, para decirlo con una palabra suave, pues que tendríamos carreteras extraordinariamente buenas, que tendríamos resuelto los problemas de los ríos Cauca, Magdalena y del Meta también, que tendríamos una gigantesca red hospitalaria, que tendríamos los mejores colegios públicos de América. Es que, repito, 250 billones de pesos. Cuando uno se endeuda, lo decimos también en nuestro artículo, para comprar una casa y le va mal y quedó muy endeudado, ahí tiene la casa. Y si es para comprar una finca, lo mismo, o si es para comprar un automóvil, le pasa lo mismo. Ahí están el automóvil o la finca o la casa. ¿Qué tenemos los colombianos por esos 250.000, por esos 250.000 millones de pesos o 250 billones de pesos que se los robó todos el gobierno de Juan Manuel Santos, con quienes le hacían la segunda desde el Parlamento colombiano para garantizarle lo que llaman ahora la gobernabilidad? Gobernabilidad no es tener el respaldo del pueblo, no es tener el corazón del pueblo del lado del gobernante dispuesto a las hazañas que sean menester para acompañarlo. No, es tener una mayoría de parlamentarios a los que hay que comprarles regándoles mermelada por toda la tostada, que fue lo que hizo Santos durante sus malditos 8 años de gobierno. Y ahí estamos, con un endeudamiento feroz y llorando desde lejos la pérdida de una bonanza petrolera que hubiera podido transformar la vida de la nación. ¿Qué nos quedó? Júzguelo usted, queridos amigos. Ni siquiera podemos salir de Bogotá al río Magdalena, porque el tapón entre Villeta y Guaduas es el mismo de hace 60 años, solo que hace 60 años teníamos el tráfico de hace 60 años y ahora tenemos una caravana de tractomulas que no dejan pasar por ahí y que hacen que un trayecto de 45 minutos se convierta en 2 horas, en 2 y media o en 3 horas, haciendo perder todo el tiempo que se pudiera haber ganado por la carretera de Guaduas hacia el Magdalena y Magdalena abajo, por la Ruta del Sol 2, que tampoco existe y que tampoco ha sido licitada y que quién sabe cuánto tiempo más tardará para que tengamos carretera hasta San Alberto y después hacia el sur, hacia el norte del país para llegar a la costa atlántica, Rutas del Sol 2 y 3. ¿Dónde están las carreteras? No hemos sido capaces de acabar de ejecutar las obras del túnel de la línea y las obras adyacentes para que sea posible remontar la cordillera central sin demasiados traumatismos. Ahí seguimos pendientes de cuentos, de historias. Recuerden ustedes cuando Vargas Lleras nos decía: yo no me voy del gobierno sin dejar inaugurada todas las obras de la carretera, de la cordillera central, del famoso túnel y de las obras adyacentes. Pues esta es la hora, un año después del gobierno del presidente Duque, en que no tenemos esa carretera. Y no tenemos carreteras en el país por ninguna parte. Lo que llamamos la carretera panamericana es una mala trocha para los tiempos que corren. Y así sucesivamente. Esto es un desastre de líneas viales. Los ríos están peor que nunca.
¿Qué pasa con el río La Magdalena? Que no ha sido dragado, que no ha sido tratado y que no tenemos tampoco contratista, porque el contratista era Odebrecht, y Odebrecht, que debiera estar maldito en toda América Latina, se fue, pero no viene otro contratista para iniciar esas obras. De manera que ni ríos, ni carreteras, ni puertos, el aeropuerto del Dorado con tanto bombo, con tanto esfuerzo, se construyó chiquito. Ya no caben los aviones en el aeropuerto del Dorado y está recién construido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Colombia? Que se roban toda la plata. Sencillamente eso. Acabamos de hablar con el señor gobernador de Antioquia a raíz del escándalo de los colegios que debiera tener conmovida a la nación. Y la señora ministra de Educación no dice una sola palabra sobre el tema. ¿Dónde está la plata? Era para darle buenos colegios, cómodos, con buena luz, a 500.000 niños pobres colombianos. No los tendrán, o los tendrán quién sabe cuándo, porque unas obras que debieran estar ya concluidas todas, 531 colegios, de ellos 53 megacolegios en Antioquia, no existen. Y no existen porque se le entregaron a dos contratistas, amigos de la fiducia, del fiduciario, o amigos del ministro, de la ministra de Educación de entonces, o del señor Juan Manuel Santos. ¿Amigos de quiénes? Se roban la plata de los colegios de los niños, como se robaban la plata de la comida de los niños. Y en Colombia no pasa nada. Entre otras cosas porque a estas alturas ni siquiera tenemos fiscal general de la nación, no tenemos juez de instrucción penal, que era como se llamaban hace mucho tiempo los jueces investigadores de los delitos. No lo tenemos. Y no lo tenemos porque no tenemos Corte Suprema de Justicia. Y no tenemos Corte Suprema de Justicia porque se han ido magistrados y los magistrados actuales no nombran otro porque están agarrados entre ellos. Y la lista de magistrados proviene del Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura proviene del Congreso colombiano. De manera que son los parlamentarios los que nombran el Poder Judicial corrupto desde su fuente, desde sus orígenes, y fiscal general de la Nación, dependiendo de que haya magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de que se pronuncien para que podamos tener un instructor criminal. Si tuviéramos fiscal general de la Nación, por lo menos nos descargaríamos diciendo: por Dios, investigue el tema de los colegios. Por Dios, ¿qué pasa con Odebrecht? Odebrecht, donde un fiscal ad hoc, el doctor Espinosa, parece que averiguó más de la cuenta y salió corriendo la Corte Suprema de Justicia a destituirlo porque ya no era necesario. Y entonces, como no es necesario, no tenemos quien investigue el caso de Odebrecht, y no tenemos quien investigue el caso de los megacolegios, y no tenemos quien investigue cómo se robaron 250 billones de pesos el señor Santos y sus amigos parlamentarios, que entonces ahora dicen que los están chuzando y ponen cara de mártires, y son los amigos de Santrich y los amigos de las FARC y de este acuerdo que se celebró con esos bandidos. Señores, no es el mejor momento en la historia de Colombia. Es hora de enderezar el camino. Esperamos que después de sus viajes al exterior y de sus reflexiones en Hato Grande, el señor presidente Duque vuelva con ideas nuevas y distintas, con una posición más clara ante la vida, menos discursos y menos viajes, y más hechos y más reflexión y más decisiones sobre la vida nacional. Por ahora, les recordamos, queridos amigos, que la deuda externa habrá que pagarla, que es el 47.7% del PIB, según dice la CEPAL, y que esa es una suma gigantesca que tiene una gravitación enorme sobre las cuentas fiscales de la nación, es decir, sobre los impuestos que usted paga, querido amigo. Cada vez que compra algo y que le compran impuesto a las ventas y le cobran impuesto a las ventas, o cada vez que paga el impuesto a la renta, que ya se dicen que se empezará a recaudar desde agosto con bombos y platillos, sepa que esa plata en gran parte es para pagar una deuda contraída por Juan Manuel Santos y su gobierno, y una plata que se la robaron íntegramente, porque ni tiene la finca, ni tiene el carro, ni tiene la casa. No le quedó sino la deuda, querido oyente. Eso fue lo que nos dejó Juan Manuel Santos y su corrupción galopante.